Saludos, soy Frodo Bolsón para Dividend Maneki. Vamos con otro vídeo más. En este caso me voy a centrar en la independencia financiera y cómo calcularla de forma sostenible, principalmente porque he tenido 3 comentarios a lo largo de los vídeos pidiendo información acerca de este tipo de cosas, y aunque creo que es algo pronto para hablar de esto porque dudo que la mayoría de mis seguidores estén cerca de la independencia financiera, creo que puede ser interesante para hacernos una idea de los factores que más debemos controlar. Al final esto es algo muy personal también, porque cada uno tiene su versión al riesgo o quiere cubrirse más las espaldas o sus situaciones personales pueden ser muy variables, pero intentaremos dar pues unos contenidos mínimos que os permitan tomar las cosas con más seguridad. Vamos a hablar de cómo definir la cifra un poquito por encima, es la cosa también más complicada y que se podría hacer un vídeo totalmente aparte y es más de finanzas personales que otra cosa. Hablar un poco del colchón durante la independencia financiera, que ya tiene que ser algo más serio. Luego de la sostenibilidad, especialmente el crecimiento orgánico del dividendo. Y luego vamos a hablar de lo que es el margen de seguridad para la independencia financiera y los pilares que considero fundamentales tener en cuenta como mínimo. Traigo de vuelta aquí una diapositiva de vídeos anteriores en el que ya tratamos un poco el tema del control de gastos. Hay que tener muy claro, sobre todo cuando te acercas a la independencia financiera, cuáles son tus gastos corrientes, cuáles son los recurrentes y separarlos de ocio, idealmente, para tener claro cuánto es lo obligatorio sí o sí y cuánto podrías tener algo más de margen si pasara algo excepcional. Siempre el ocio pues se puede recortar un año y no pasaría demasiado, pero tener que recortar cosas esenciales ya sí que es un claro no. Y vamos a partir de esto para seguir contando cosas. En primer lugar, ya los gastos de imprevistos nos debemos tenerlos tan en cuenta porque vamos a tener un colchón muy grande. Eso sí, tienes que tener claro imprevistos que ya sean algo muy especial para tu situación. Por ejemplo, puede ser que tengamos, no sé, un hijo adicional y considero que son otros 8.000 euros al año o lo que sea, me he inventado una cifra. Eh, Eso tenerlo en cuenta porque puede ser que, aunque vamos a recomendar aquí un colchón, puede ser que tu situación pueda ser demasiado volátil o puede ser que me tenga que ir a vivir a otro sitio que va a costar todo el doble. Vale, tener en cuenta si son ese tipo de imprevistos un poco fuera, pero en general ya el colchón va a cumplir su función simplemente. Y los gastos recurrentes, promediarlos lo mejor posible. Al final, todo el que se os olvide va a poner en peligro el colchón de seguridad que tengáis y seguramente puede que no sea suficiente. Los recurrentes, pues es lo típico, intentar decir, oye, pues sé que me voy a comprar aproximadamente un coche cada 10 años, me voy a comprar un ordenador cada, no sé, cada 5, un móvil cada 3, etcétera, etcétera, cosas de ese estilo, ¿no? Todos los que podéis meter de forma promediada os van a ayudar mucho más a tener en cuenta lo que necesitáis en la independencia financiera. Como digo, si se os olvida alguno muy serio, podéis tener un problema, porque si tenéis que hacer un gasto enorme de 60.000 euros, yo que sé, en algo que se ha roto y que no habéis contado y que necesitáis sí o sí, pues, oye, estamos un poco volviendo a trabajar, ¿no? Y esta cifra inicial, sobre todo, la vais a usar para medir el progreso y marcar objetivos, y no tiene que ser tan precisa durante la que llamo fase de acumulación de los dividendos, pero tenéis que precisarla mucho más en la fase de consolidación, que son los últimos años antes de dar el salto a la independencia financiera, y tal vez de estas fases con más profundidad en un vídeo futuro. Tratamos ahora el tema del colchón, que en la independencia financiera tiene que ser muy sólido, porque ya no tenéis otro tipo de ingresos para compensar, así que no podéis estar jugando aquí con fuego. Generalmente, pues 3 años de gastos es altamente recomendable, y ya según la seguridad que quieras dar, puedes prescindir parte del ocio y no incluirlos en esos 3 años de gastos, pero según los imprevistos que creas que puedes tener, sinceramente no bajaría nunca de los 3 años de gasto, incluso incluyendo el ocio que quieres tener. Y así, pues bueno, si pasa un imprevisto especial, pues como mucho te tocaría mejor recortar del ocio y que no pase nada extraño al final. El salto a la independencia financiera, lo ideal es darlo solo una vez y sea definitivo. No, no viene muy bien que tengas que volver atrás, aunque vamos a intentar cubrirlo con todas las opciones posibles que tengamos a nuestra mano. Y como digo, los imprevistos pueden ser un porcentaje muy elevado de tus gastos anuales. Y en ese caso podrías subirlo mucho más. Puede ser que tu vida general gaste poco por cómo vives o dónde vives, pero que a lo mejor pues si te gusta tener un buen coche y si tuvieras que comprarte otro coche, el gasto es tan elevado
que seguramente te reventaría el colchón totalmente o te costaría mucho reponerlo. Eso es lo que me refiero con este tipo de imprevistos que tú puedas estimar que sucedan un año concreto. En cuanto al tema de la sostenibilidad en el tiempo, de la independencia financiera, lo más importante es cuál es el crecimiento orgánico del dividendo que tenga nuestra cartera, que no es más que el aumento promedio de los dividendos que tiene año tras año sin tener en cuenta ningún tipo de reinversiones, ya que en principio las reinversiones estarían limitadas. Bueno, no habría en teoría si no te dejan margen, que ahora hablaremos más de eso, y tienes que depender absolutamente de compensar la inflación, ¿no? Como veremos ahora con más detalle, con este crecimiento orgánico. El problema es que es muy difícil calcularlo para carteras vivas, en las que estás invirtiendo constantemente todos los años cantidades considerables. Y se debe principalmente a cosas como que puedes comprar empresas de las que se espera un recorte del dividendo por problemas temporales, etcétera, etcétera. Lo que hace que cuando vas calculando el crecimiento de una cartera que estás construyendo, siempre te salga normalmente menor que el de una cartera finalizada. Y muchas veces ese dividendo ni siquiera lo has cobrado, no lo esperabas ni cobrar, pero claro, si calculas que antes me daba 10 al año y el año que viene me da 8, pues es que esa compra que he hecho ha tenido un recorte del 20%. Cuando lo promedies en la cartera, te está penalizando. Esto lo vamos a ver con las plantillas que os voy a compartir a continuación. Como siempre, recordad que estas plantillas las tenéis enlazadas en la descripción del vídeo y podéis hacer una copia para editarla desde archivo, hacer una copia, ¿de acuerdo? Y en la primera pestaña es el crecimiento orgánico, aquí la podéis rellenar para calcularlo si queréis calcularlo usando esta tabla, pero lo he traído un poco de ejemplo para hablar de situaciones reales. Estos son 5 empresas que tengo en cartera y se pondría el año inicial y el año final. Esto lo estamos haciendo 2024-2025. Y he puesto el enlace de Divi por si queréis comprobarlo rápidamente, en cualquier momento, lo que está pasando. Y tendréis que incluir las acciones que teníais en el año inicial para hacer este tipo de comparativa. Y bueno, me he inventado las acciones, no son las mías. Y lo que hace simplemente la tabla es calcular los dividendos que ibais a recibir en 2024. Esto se haría con toda la cartera. ¿Qué porcentaje de los dividendos totales son? En este caso, pues bueno, hay empresas que suponen el 27% de tu cartera, que no debería pasar nunca en una cartera diversificada, pero bueno, es un ejemplo de 5. Este es el crecimiento anual que ha tenido esa posición y son los reales, ¿vale? Esto es Unibail, Red Eléctrica, Altria, BMW y T. Rowe Price. Y bueno, estos son los que han tenido realmente en este año. Y este es el crecimiento orgánico que tendría cada uno sobre el total de tu cartera. Básicamente lo que le ha pasado a Unibail, pues habría aumentado el 5,45 todos los dividendos en promedio. Y por ejemplo lo que le ha pasado a BMW, lo hubiera bajado un menos 5,79. Fijaos, como digo, que muchas de estas empresas pues se podrían haber comprado pensando en esto. Por ejemplo, yo BMW la compré pensando en que lo tenía que recortar porque era una cíclica que estaba entrando en un ciclo malo y no esperaba volver a cobrar los 6 euros por acción. Y fijaos, pues bueno, que al final es la penalización más grande que tenemos aquí. Y de hecho, también es problemático porque muchas de estas cosas pueden ser algo situacional, ¿no? Por eso hay que calcularlo a lo largo de muchos años y tenerlo en cuenta. Por ejemplo, Unibail no lo va a volver a crecer un 40% casi seguro, Red Eléctrica no lo va a recortar un 20% casi seguro, Altria probablemente sí que lo mantenga en un crecimiento de este margen, T-Rowe probablemente también, pero BMW pues no lo va a volver a recortar un 28,33%, a lo mejor lo tiene que recortar un 10 o un 0, etcétera, depende cómo vayan los últimos trimestres. Pero bueno, en total con todo esto aquí arriba os calcula, lo voy a poner con el crecimiento orgánico que ha tenido esta cartera de 2024 a 2025. Como podéis ver, ha sido negativo, lo que sería muy malo. Realmente, si tu cartera tuviera consistentemente un crecimiento negativo, sería muy difícil ir a ningún lado. Pero bueno, lo normal es que no pase con una cartera diversificada. Y como digo, casi todo depende, ¿no? de BMW. Si BMW no lo hubiera recortado, o no hubiéramos comprado BMW, pues fijaos que el resto de las acciones han hecho un 4,43. ¿Vale? Por supuesto, para hacer sostenible la independencia financiera, el crecimiento orgánico del dividendo idealmente tiene que ser superior a la inflación que vayas a tener año a año. Y en principio en promedio, ¿no? Puede ser años que se quede muy por encima, entonces recuperáis más, otros años se queda un poquito por debajo y compensáis. En principio lo ideal es ganar la inflación promedio de vuestro país en los últimos 10 años al menos. O puedes hacer también una estimación futura si crees que vas a hacer una
más precisa. Estas son las inflaciones de los últimos 10 años que están ya totalmente confirmados de España, pasando del 0% en 2015 al negativo durante la crisis de la pandemia, que eso es importante tenerlo en cuenta. Fijaos que normalmente las crisis suelen tener deflación y no inflación. Luego tenemos un 2021, un 2022 maravilloso con toda la impresión de dinero que hizo el Banco Central, que nunca genera inflación, pero misteriosamente generó un 6,5 y un 5,7. Y bueno, estos años que no lo están llegando a controlar, normalmente intentan estar en torno al 2%. Y si hacéis el promedio de todo esto, sale un 2,23 con los años confirmados, pero realmente 2025 se estima superior a 2015, por lo que si metéis el 2,9 y sacáis el 0% del 2015, ya os sale un 2,52, que podría ser, si creéis que esta va a ser la tónica general, considerar que necesitáis que los dividendos crezcan al 2,52% en España para que sea sostenible en el futuro. En teoría, si Europa lo hace bien, debería ser menos de este 2,52. Lo digo como aclaración. Pero en principio, si tú te fueras a retirar hoy, pues tendrías que intentar al menos llegar a ese 2,52 para cubrirte en salud. Vamos a poner ahora un ejemplo real con mi cartera, que además este año me viene bien para ejemplificarlo porque es un caso como lo que hemos visto antes, de que calcularlo sobre una cartera viva suele salir bastante mal. En mi caso real, las empresas que tenía en 2024, su dividendo de 2024 a 2025 solo ha crecido un 1,67% calculado correctamente. Pero se debe principalmente a razones como las que he comentado antes. Compré muchas empresas como BMW, Rio Tinto o Gestamp esperando recortes de dividendo. Y por supuesto han sucedido y han penalizado bastante a la cartera. También tenía otras como DHT, que la tengo comprada de antes, pero sigo esperando, la compré esperando recortes de dividendos durante varios años. Y luego, por supuesto, pues puede haber cosas más inesperadas, como Redeia, que lo ha recortado un 20%, que bueno, que en España un monopolio esté recortando el dividendo, pues nos dice lo bien que vamos. Y luego casos como Arbor, que fue un error personal mío de inicios de cartera y que también ha sufrido un recorte del 30%. De hecho, solo el recorte de Arbor, no sé si supone cerca de un 1%, ¿vale? O sea, si no hubiera comprado Arbor, mis dividendos, incluso con todo lo demás, hubieran crecido por encima de la inflación este año. Y por poner dos ejemplos de otros años, los anteriores crecieron 2,98 y 3,93, incluso teniendo en cuenta que compraba empresas que iban muy probablemente, o bueno, en la realidad, a recortar el dividendo. Pasamos ahora a hablar del margen de seguridad, porque aunque nuestro crecimiento orgánico sea superior a la inflación promedio y tengamos el colchón perfectamente calculado, nuestra independencia financiera no estará asegurada sin un margen de seguridad en los dividendos que recibimos anualmente. Es decir, si necesitamos 20.000, por ejemplo, pues siempre tiene que ser una cifra superior. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. No hay forma de reponer el colchón si lo usamos. Lógicamente tenemos un colchón para sorpresas o gastos más imprevistos, pero cuando sucedan esos gastos hay que reponer el colchón, si no llega un punto que te quedas sin él. ¿Y qué leches haces? Pues tendrías que reducir tu ritmo de vida o volver a trabajar o hacer lo que sea. Y también que un año de crisis podría dañar permanentemente la independencia financiera, no ya que tuvieras que bajar sobre el nivel de vida que tenías, sino incluso afectarla ya a futuro. Así que es algo que no debería suceder, porque si no realmente solo somos independientes financieros sobre el papel, muy teóricos, ¿no? Y al final esto va a ser muy personal, ¿vale? Nadie puede decirte exactamente el que tú necesitas, pero voy a tratar los tres pilares que considero más importantes para tener en cuenta y que al menos tu mínimo sea razonable. Y el primer pilar es el margen por crisis, ya que es algo recurrente que tengamos una crisis prácticamente cada década que afecta a los dividendos de las empresas. Y nuestro objetivo es seguir viviendo exactamente igual el año que suceda. Eso es lo ideal. Eso es que realmente eres independiente financiero. De hecho, lo eres más que si estuvieras trabajando, ¿vale? Porque el que trabaja lo mismo, su empresa va a pique. Y bueno, he puesto aquí una compilación de las últimas 5 grandes crisis, muy resumidas, tampoco buscarme aquí el detalle exacto, pero es por hacer un ejemplo que se pueda entender. Tenemos la del petróleo, la de la inflacionaria que hubo en el 81, la de la burbuja.com, la subprime, la inmobiliaria y la de la pandemia. Vemos recortes de dividendos, estos están promediados más o menos de lo que podría ser una cartera diversificada, rondan por ahí.
entre el 15 y el 20 fueron los recortes promedio estimados y podéis ver también la bolsa, he puesto la americana en general y el Nasdaq solo en la burbuja.com porque es muy bonito ver ese menos 78%. De hecho, bueno, ahora mismo la bolsa que tenemos americana, casi todo está inflado por tecnológicas también y teóricamente hay una burbuja de inteligencia artificial que veremos si es cierta o no y si pincha o no pincha, pero para que veáis lo que puede pasar cuando explota una burbuja. No digo que vaya a suceder con la inteligencia artificial porque yo creo que no es la misma situación ni de lejos, pero podría suceder, ¿no? Fijaos que los valores de la bolsa son bastante más elevados. Y ya entrando en lo que nos interesa, podemos ver que el recorte promedio en carteras diversificadas puede rondar el 20%. Si tu diversificación es muy sensible al tipo de crisis, esto puede subir un poquito más, pero no creéis que va a subir mucho más. ¿Vale? Incluso las directas de los afectados, excepto que estuvieran las tecnológicas en la burbuja.com, pero yo creo que es imposible que un dividendero entre en burbujas, así que no lo tendría en cuenta. Creo que no pasaban del 40%, solo ese sector, ¿no? El más afectado. O sea que, bueno, en principio, si has diversificado horriblemente mal, pues puede ser que del 20 te suba al 27 o al 28 o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, si tienes todo en un mismo sector, no sé qué estamos haciendo. Mírate mis vídeos, ¿vale? Y bueno, también se ve que los dividendos son mucho más estables que la bolsa, ¿vale? Fijaos que la bolsa a veces ha caído burradas, 40%, etcétera, pero los dividendos no suelen caer tanto. ¿Por qué? Porque una crisis que recortará realmente un 30% los dividendos de todas las empresas que existen sería una catástrofe a un nivel que no nos podemos imaginar. De hecho, si sucediera, lo mismo es que tenemos que estar comerciando con chapas de Coca-Cola y no vale ni el dinero. Así que, bueno, tampoco es algo que tengamos que tener muy en cuenta a la hora de valorar una independencia financiera. La bolsa, como al final son miedos y expectativas de la gente, los precios que ponen a las empresas, eso puede caer infinito o lo que sea, da igual. No tiene ninguna relación con lo que están haciendo las empresas en la realidad, o no tiene por qué tenerla, ojalá la tuviera más, ¿no? Y para compensar este 20%, pues por ejemplo ya el margen que necesitaríamos es tener un 25% más de dividendos. Eso haría que aunque nuestras empresas lo recortaran de media un 20%, podemos seguir viviendo perfectamente al mismo nivel de vida. Básicamente porque 1,25 le quitas el 20% y se te queda en el 1, que es nuestra cifra base de independencia financiera. Otra cosa que deberíamos tener en cuenta, porque pasa con mucha más frecuencia, aunque no es tan grave, son los riesgos cambiarios. Y esto es que las divisas se pongan en tu contra y tu poder adquisitivo medido en tu moneda, en nuestro caso euros, baje sin que las empresas hayan hecho nada. Realmente todas las empresas siguen igual o incluso mejor, pero tú recibes menos dividendos. ¿Por qué? Porque muchos de tus dividendos vienen de otras monedas que se han devaluado durante el año. Por ejemplo, el dólar bajó hasta un 14% respecto al euro durante 2025. Si tú hubieras mirado los dividendos que ibas a recibir, hubieras recibido hasta un 14% menos de las empresas americanas. Y, por ejemplo, mi cartera está expuesta un 50% al dólar, lo que ha producido una reducción, que puede ser temporal o no, de un 7% en los dividendos totales. O sea, realmente si yo hubiera calculado la independencia financiera y hubiera dicho, oye, con esto me voy, pues luego se devalúa el dólar de esta manera y pues te comes un 7% menos que si no está cubierto por tu margen puede darte problemas. Y vamos a ver ahora una plantilla de cómo estimar el riesgo máximo que podemos tener un año dado, pero al final que sepáis que esto si es un porcentaje muy bajo se puede ignorar y simplemente lo vais a ir asumiendo dentro del margen que ya habéis dado para la crisis, pero si es bastante alto o si queréis cubriros más, porque no va a ser que pase encima una crisis y en esa crisis encima tu moneda es la única que se queda fuerte y caen todas las demás y tenéis mucho miedo, pues también podéis entonces aumentarlo, ¿no? Y vamos a verlo en la plantilla. Estamos en la segunda pestaña, en la de riesgo cambiario, y os he puesto un par de ejemplos. Estos son mis monedas reales de mi cartera, con mi tanto por ciento de los dividendos reales de la cartera. Tenéis que meter también los euros o vuestra moneda origen y ponerla que no se va a devaluar, porque no se puede devaluar con respecto a sí misma. Y este caso es la máxima devaluación que hubo en 2025, que ha sido un año bastante movido. Así que esto sería, por ejemplo, si lo hubiéramos calculado a finales de 2024, por ejemplo, y lo que hubiera pasado, ¿vale? Y fijaos que, bueno, esto es lo máximo que estuvieron devaluadas cada una de las monedas durante todo el año, que esto lo podéis buscar en internet, o bueno, le preguntáis a inteligencia artificial si queréis, lo suele hacer bastante bien. Y nunca sucedieron todas a la vez, pero aquí estamos haciendo que el pico peor de todas sucedió el mismo día, y en ese caso el efecto máximo que hubiera tenido mi cartera es menos 7,65. Realmente nunca llegó a este valor, pero bueno, esto sería lo máximo, ¿no?
Y aquí tenemos otro ejemplo que sería la forma de calcularlo de forma más génica. Esto ha sido un año concreto que ya lo sabemos. Por ejemplo, si lo calculo a día de hoy y quiero ver a dónde puede ir la cosa, lo más normal es mirar lo más desfavorable de la última década que han hecho las monedas. Si no, tenemos que adivinar el futuro, que es muy difícil, pero esto suele funcionar ya aceptablemente bien si queréis haceros una idea del riesgo que pueda haber. Esto es qué pasaría si todas las monedas se evaluaran, menos la tuya, todo lo que se han devaluado en algún momento de los últimos 10 años. O sea, es como bastante seguro, ¿no? Y en este caso, pues de nuevo, estas son las realidades. Y lo que pasaría en mi cartera ahora mismo es que podría perder hasta un 4% si absolutamente todas las monedas menos el euro se devalúan a su peor momento el mismo día del año, ¿no? O sea que realmente este 4% ya sería una cosa bastante desfavorable que no debería suceder nunca. Podemos ver en este caso que es un margen muy pequeñito. Yo, por ejemplo, con un 4% tampoco lo tendría en cuenta sobre si vais a dejar el margen que hemos visto antes de un 25% extra, pues que un año podría pasar que pase este 4%, no va a suponer ningún efecto. Y he puesto aquí los peores cambios por si los queréis tener de referencia. Estos son los de actualmente cuando estoy grabando el vídeo y estos son los peores cambios de la última década, que es con lo que he calculado lo de arriba. Y esto, bueno, lo he escrito aquí un poco mal. Esto es lo que podéis usar vosotros un poco de referencia si queréis hacerlo con vuestra propia cartera. Al final, esto aquí simplemente podéis meter los porcentajes y si os faltan monedas, pues ya sí tenéis que hacerlo vosotros y os calcularía, ¿no? El efecto si queréis echarle un vistazo de por dónde van las cosas. Como digo, a no ser que salga muy elevado, no, yo lo ignoraría, pero si queréis más seguridad, pues oye, podéis meterle otro 4% de margen y a prueba de bombas. Vamos con el tercer pilar, que es un concepto muy avanzado y lo podréis ignorar, pero creo que mínimo tendréis que entenderlo y saber si tal vez vuestra cartera se va de madre en esto, aunque no lo calculéis. Vamos a ver también cómo calcularlo con una plantilla. Y esto es que nuestra cartera puede presentar muchas empresas que son altamente cíclicas, que yo las defino como empresas que tienen recortes y suspensiones de dividendo durante épocas de su ciclo bajo que no coinciden obligatoriamente con una crisis. ¿Vale? De hecho, si es una de las crisis que hemos visto antes, ya estamos cubiertos, está visto en el margen. El problema es que esto te pase en años que no hay crisis y empiece a reducir también los dividendos que recibes y al final el margen no haga su función, ¿no? Y es muy difícil que todas las empresas estén a la vez en su ciclo bajo, así que normalmente como se calcula, pues se considera que todas están en su ciclo bajo a la vez. Y si te sale una tasa elevada, pues deberías tenerlo en cuenta. Por ejemplo, una tasa elevada puede ser un 50% del margen de seguridad. ¿Vale? Si hemos visto que era un recorte del 20%, pues que te salga que tus empresas, si se ponen todas a la vez en el ciclo malo, pues te baje más de un 10%. En ese caso, yo lo solucionaría. Y se puede solucionar de dos maneras. Una es aumentar el margen de seguridad. Por ejemplo, darle otro 10% extra o lo que sea. Ahora veremos en la tabla una forma de hacerlo. Y otra sería reducir el número de empresas altamente cíclicas en cartera. Esto se puede hacer o bien durante los últimos años, lo que he llamado fase de consolidación, dejar de comprarlas y comprar otro tipo de empresas de forma que este porcentaje baje. La otra manera, pues que no me gusta demasiado porque debería saberlo medido mejor, sería pues vender estas empresas cíclicas y comprar otras. Eso sería como último remedio si crees que no estás seguro porque has terminado con un 20% de empresas altamente cíclicas que además son de ciclicidad elevada. Vamos a verlo en la plantilla. En la tercera pestaña, tasa de ciclicidad, y así es como se calcularía. Tendréis que meter todas las empresas que consideréis altamente cíclicas y con el tanto por ciento que suponen de vuestros dividendos. En este caso, he puesto ejemplos de mi cartera. Los porcentajes son reales, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que las no cíclicas no son estas porque, bueno, no he metido todas, me faltarían algunas por meter. Es porque tuve muchos ejemplos. Y aquí estaría la tasa de ciclicidad. ¿Qué es la tasa de ciclicidad realmente? La forma ideal de considerarlo es el recorte más elevado que han tenido de dividendos durante un año que no ha coincidido con una crisis. Básicamente, eso es lo que está aquí calculado. Y puede ser muy variable. Por ejemplo, Simon Properties, que es una inmobiliaria, que ha tenido recortes muy grandes, pero han sido durante la crisis. O sea que fuera de la crisis, aún así, sí que tuvo su propia crisis personal, vamos a decirlo así, o del sector, que fue del 28,82, que es lo que está metido aquí. Lyon del Basel,
pues igual, fuera de crisis ha llegado a tener un recorte del 52,38%, crisis generalizadas estoy diciendo. BMW, que si quitas crisis de nuevo, un 29,41%, que se queda en esto. DHT es la de barquitos petroleros, esta ha llegado a tener un 90% de recorte fuera de años de crisis global. Realmente esta es extremadamente cíclica. Río Tinto, una minera, pues también un 43,72% de reducción. Gestamp, que también de componentes de automóviles y demás, repuestos y etcétera, también de enorme, de más del 50%. Y en este caso, por ejemplo, he metido también Unibail realmente pues le he metido el 0% porque en algún momento, sin que hubiera una crisis clara, suspendió el dividendo. Entonces es 100%. Entonces, bueno, con esto aquí se calcula el efecto máximo en cartera, que sería el menos 5,87%. Así que, suponiendo que todas estas empresas se pongan en el ciclo malo, fuera una crisis, recibiría un menos 5,87% menos de dividendo. Si lo hiciera con todas, pues me saldría un poquito más. Probablemente mi cartera ahora mismo está entre un 7 y un 8% de tasa de ciclicidad. Y es lo que comento, mientras esté en esos márgenes, personalmente no haría mucho, aunque podéis cubriros parcialmente subiendo el margen de seguridad. ¿Vale? Hasta la mitad hemos dicho que podría ser razonable, pero oye, hay gente que puede ser que no se sienta seguro. De todas formas, como digo, en la crisis esto ya está incluido. O sea, no es que vaya a pasar una crisis y a la vez te vayan las cíclicas a entrar en un ciclo malo y sumarse. Eso no suele ser algo que haya pasado nunca o que realmente no te haya tenido en cuenta, ¿no? En ese recorte del 20% de dividendos que hemos visto. Y con esto hemos visto los tres pilares. Vamos a hablar un poco de qué sería el crecimiento inorgánico del dividendo, porque es algo que se puede usar para tal vez hacer una independencia financiera un poco más temprana o en ciertas situaciones que a lo mejor no la haríamos, pero siendo aceptablemente segura. Y esto sería lo que provocaría las reinversiones de los dividendos que nos sobran anualmente. ¿Por qué nos van a sobrar dividendos anualmente? Porque tenemos un margen de seguridad, que si lo hemos hecho bien no lo vamos a usar todos los años, si no es que habéis hecho algo mal. Principalmente con esos dividendos extra, primero se va a recargar el colchón, si lo hemos usado, luego van a aumentar el colchón, tenéis que subir el colchón compensando la inflación restante de lo que está generando el colchón. Recordad, bueno, lo digo porque fue en un vídeo anterior, el colchón debe estar invertido en algún sitio seguro, recuperable, que nos dé toda la rentabilidad posible, lo más cerca posible de la inflación, al menos, pero nunca, lo más normal, si lo tenéis en un sitio seguro, lo más normal es que no llegue a la inflación. Así que tendréis que aumentarlo vosotros con aportaciones externas para que siempre tenga el mismo poder de compra, ¿no? Si no, al final el colchón, sí, un colchón de 10.000 euros hoy no es lo mismo que un colchón de 10.000 euros dentro de 20 años. Dentro de 20 años que no compren ni pipas. Así que hay que ir aumentándolo y como no va a generar suficiente retorno el mismo, tenéis que hacer aportaciones externas que van a venir de ese margen de seguridad cuando no lo estéis usando. Y el resto, pues se puede reinvertir o se debe reinvertir, no lo vais a dejar quieto, ¿no? Y aquí hay un inciso que me gustaría hacer, que mucha gente se cree que ya en ese punto lo que te interesa es comprar vacas lecheras, que te den mucho dividendo, etcétera. Realmente no, realmente es al contrario, porque ya tienes la independencia financiera. O sea, no sé que la hayas calculado mal y hayas hecho trampas tú solo y realmente quisieras más dividendos, bueno, pero bueno, si lo has hecho bien, ya lo que quieres es que la independencia financiera que tienes sea todo lo sostenible posible, que sea no 100% sostenible, que sea el 120, que no existe, ¿vale? Y entonces, claro, lo ideal aquí es comprar empresas de muy alto crecimiento y baja ciclicidad. Quieres que lo que estás consiguiendo nuevo de dividendos sean dividendos muy seguros, que vayan creciendo y que te ayuden en el futuro a que todavía si pasa cualquier cosa más sorprendente, lo que hemos comentado aquí, sigas estando cubierto. Y esta reinversión puede cubrir parte del crecimiento orgánico si lo tenías bajo. Vamos a suponer que lo que he calculado yo antes pues era realista y al final mi cartera crece menos de un 2%, que no es real, pues porque tu cartera es de muy alto yield, la mía tanto no lo es, pero bueno, por ejemplo, la que está haciendo el Gato Gandulo en su serie es una cartera de muy alto yield, o no quieres adaptarla y simplemente quieres tener empresas de ese estilo porque te gustan más, pues puedes usar este margen de seguridad para ayudarte a compensar lo que te falta de inflación, ¿vale? De forma que sumado el crecimiento orgánico con lo que te va a sobrar aquí para reinvertir, pues supere la inflación. Y también sería una cartera, en principio, sostenible. De todas formas, hay que coger esto con muchas pinzas y no puede ser que todo venga
de reinversión de dividendos porque no es algo tan seguro normalmente. Así que tenlo en cuenta y que sepáis de todas formas que puede compensar porcentajes pequeñitos si queréis hacerlo así. Vamos a verlo con una plantilla que os he preparado donde vamos a condensar todo y explicarlo con un ejemplo teórico. Estamos ahora en la última pestaña, la sostenibilidad IF, y básicamente pues aquí podréis ir rellenando datos, todos estos primeros son los que tendréis que rellenar si queréis y vamos a ir explicando porque al final no es para que, bueno, la podéis usar, pero es más para explicar con un ejemplo real, viendo cuentas que para que la uséis, ¿no? Vale para usarla, pero me refiero que no es la idea, ¿no? Esta sería la IF, por ejemplo, de una persona teórica que necesita solo 20.000 euros. Ha pensado que el colchón es suficiente 55.000 euros, que no llega a 3 veces sus gastos, pero ha considerado que es suficiente porque, no sé, de los 20.000, 10.000 son ocio. Y pues no le importaría a un año concreto gastar 1.000 menos en ocio. El crecimiento orgánico lo ha calculado y le ha salido, por ejemplo, un 2,3. La inflación prevista la ha puesto en 2,52, la que hemos calculado. El riesgo cambiario lo ha calculado, le ha salido un 4%. Y este es el que quiere aplicar. Ha dicho, nada, el riesgo cambiario de un 4%, lo voy a ignorar. No me importa, no creo que vaya a suceder a la vez que una crisis y ya tengo margen. La tasa de ciclicidad la ha calculado y le ha salido un 6. Y aquí le ha dado un poco más de miedo y ha dicho, venga, pues sí, voy a meterle un 6% más de margen. Y es lo que significa esto, ¿no? Si pones aquí un 0, pues no pondría nada. Y bueno, el crecimiento del colchón, esto es la rentabilidad que le está dando su colchón, según donde lo tenga. Eso pues lo sabe cada uno. Imagínate que lo tiene en un producto que le da un 1,8 anual. Pues es lo que mete aquí. Y luego el miedo de reinversiones del tipo de inversiones que quiere hacer con las compras que saque durante la independencia financiera, con los dividendos extra que consigue, ¿no? Esto pues él sabrá más o menos qué tipo de empresas compra y tal. Aquí lo he puesto para meterle otros impuestos, para quitarme fórmulas, pero vamos, un 4%. O sea que más o menos va a comprar empresas sobre el 5% de yield inicial. Y pues ya está. Si con estos datos, ¿qué pasa? Porque el margen de seguridad de tener en cuenta el de crisis que ya está metido, más ese 6 adicional que ha querido meter él por tener en cuenta la ciclicidad, pues le sale que necesita 32,98 adicional. Por lo que el IF con su margen ahora no son 20.000 euros, son 26.595. Así que esta es la cifra a la que debería aspirar para poder salto a la independencia financiera. Y bueno, con dividendos netos, claro. Así que tiene que conseguir esto y tiene que conseguir rellenar un colchón de 55.000 euros, que tal vez no lo tenga tan alto, porque durante la formación de la cartera el colchón se suele tener más bajo. Suponiendo, bueno, la situación personal de esta persona, ¿no? Es muy raro que necesites menos colchón cuando ya no vas a trabajar más. Y en ese caso, pues bueno, aquí también te calcula cosas que deberíamos ver. Estas son las necesidades de colchón. Esto es cuánto tenemos que, no se llega a ver, pero bueno, exportar eternamente para que siga el ritmo de la inflación. Esto lo que está haciendo es que como la inflación es de 2,52 y el crecimiento del colchón solo está siendo el 1,8, ese 0,72% que falta hay que sacarlo externamente y son unos 396 euros. Así que pues necesita sacar eso. Estos son los dividendos extra que va a sacar el año que no use el margen de seguridad, 6.595. Si le quitamos los 396, pues se quedan 6.200. Esto sería lo máximo un año recargando el colchón para que cumpla la inflación. Y si no has tenido imprevistos, esto es lo máximo que puedes reinvertir. Es algo que no va a pasar todos los años, porque lo más normal es que todos los años o con frecuencia haya imprevistos, así que tener cuidado. No significa que esto lo vayas a invertir sí o sí siempre. Y este sería el potencial máximo de dividendos extra que puedes sacar. Si todo lo reinvirtieras a la tasa que has puesto aquí, sacarías 248 euros aproximadamente de dividendos adicionales, que lo que hace es un crecimiento inorgánico del 3,54 sobre la IF. Es decir, los años que no tenga que usar estos dividendos extra para nada, puede sacar hasta un 3,54 adicional de sus dividendos con un 0% de crecimiento orgánico. Esto es aparte. O sea, que no ha crecido, aunque no crezcan los dividendos nada, aunque ha estimado que le crecen un 2,3, le crecería un 3,54. Y para cubrir inflación, pues estos son lo que tiene que invertir en este caso, ¿no? Aquí lo que está haciendo es decir, oye, ¿cuánto necesito al menos invertir cada año para esto que me falta? Porque he calculado, lo he puesto de ejemplo para tenerlo más completo, ¿no? Que le ha salido un crecimiento por debajo de la inflación. Si el crecimiento fuera por encima de la inflación, por lo de abajo es cero. De hecho, saldrá negativo porque la fórmula no está preparada. ¿Vale? Así que bueno, en este caso he puesto un ejemplo que su crecimiento no le sale por encima de la inflación.
hay que compensar este cero y pico, pues esto es lo que tendría que reinvertir todos los años de los dividendos que cobre para seguir el ritmo de la inflación. Si se cumple lo de arriba, al final habrá años que el crecimiento será menor, mayor, etcétera, y esta cifra variará, ¿no? Esto es hacer un promedio, ¿no? Teórico de lo que haría falta. Y podemos ver que, bueno, teóricamente esta persona no debería tener demasiado problema. 1.100 es muy poquito comparado con los 6.199. Así que teóricamente tiene 5.000 euros que podría usar siempre para recargar colchones sin ningún problema de imprevistos y si quiere compensar la inflación. Así que podría ser que esta persona dé el salto. A lo mejor para alguna persona puede considerar que está muy justo o no está justo, ¿vale? Pero en principio, bueno, podría ser razonable, ¿no? Porque si le salen las cuentas, tiene como 5.000 euros para recargar el colchón, que casi puede recargar un 10% del colchón por año. Y aquí ya pues sí que entraría tener en cuenta un poco los imprevistos que crea que puede tener, si cree que algún año puede fundir demasiado el colchón y cree que tardaría demasiados años en recuperarlo, etcétera, etcétera. En ese caso, pues simplemente pues se daría un poco más de margen o tendría que cambiar la cartera a tener más crecimiento para que sea más sostenible o esperar un poco más de tiempo y conseguir más margen, que al final es lo que toca. Y esto sería todo por este vídeo. Quiero recordar, lo he dicho al principio, pero lo quiero volver a recordar, que esto es un ejercicio teórico de los puntos mínimos a tener en cuenta para que nuestra independencia financiera sea lo más tranquila posible y lo más asegurada posible, pero es algo extremadamente personal. Pero si al menos habéis tenido en cuenta esto y de aquí habéis ido hacia arriba y no hacia abajo, porque queréis más seguridad, pues os irá bastante bien seguro y no deberéis tener ningún problema a la hora de mantenerla en el tiempo. Espero que os haya resultado de interés. Como siempre, pues podéis comentar qué os ha parecido y el tipo de contenido que os gustaría ver. Al final, este vídeo ha salido de sugerencias o preguntas de gente. Podéis suscribiros, darle me gusta, activar la campana si queréis ver nuevo contenido. Podéis seguirme en redes sociales. Solo tengo actualmente X, Dividend y bueno, siguiente vídeo, pues estoy barajando múltiples opciones, no sé por dónde seguir del todo. Me gustaría hacer uno del modelo 720 porque estamos a principio de año, aunque bueno, también hay muchos que ya lo han cubierto, pero me gustaría hacer el mío propio. Y también quería hacer alguno acerca de análisis técnico muy sencillito, acerca de las partes que podemos aplicar a comprar un poquito mejor empresas de dividendos. Y hay otras 1.000 opciones, ¿no? Tengo pendiente de hacer alguno de psicología, etcétera, etcétera. Bueno, con esto me despido y suerte en las inversiones.